Bueno, con nosotros una vez más nuestro hermano el maestro Rafael Castellón. Le damos la bienvenida, maestro Rafa, bendiciones. Bendiciones, hermano J, y a cada uno de los hermanos que están conectados. Sigue siendo un placer de parte del Señor. Primero agradecido con el Señor y con la iglesia Camino de Gloria y el hermano pastor José, juntamente con su esposa. Bueno, vamos a ver un tema hoy muy hermoso, verdaderamente, un tema que creo que para estos tiempos es bueno saberlo y aprender lo que Dios nos quiere enseñar. Los invito, o permítame que yo lea, voy a leer Isaías 58, versículo 6 en adelante. Comienza con una pregunta. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Es un texto muy hermoso y que aquellos que queremos darle la verdadera interpretación a lo que es el ayuno o el verdadero ayuno, siempre tomamos este texto como base bíblica. Quisiera hoy hacer una buena exégesis, un buen estudio, comenzando primeramente por describir lo que es el libro de Isaías. El libro de Isaías, amados hermanos, fue escrito aproximadamente 700 años antes de que Jesucristo viniera a la tierra. Isaías su nombre significa Jehová da salvación. Y vamos a ver por qué. Porque resulta que este libro contiene 66 capítulos. Algunos comentaristas o teólogos han determinado que este libro es la Biblia en miniatura o la Biblia insertada en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Le explico por qué. Porque estos 66 capítulos que contiene el libro de Isaías, casualmente es el número de libros que contiene la Biblia. La Biblia tiene 66 libros. Y que los primeros 39 capítulos del libro de Isaías habla del juicio y la advertencia que Dios le hace, no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. De igual manera, es el trasfondo de lo que es el Antiguo Testamento, hablando acerca de la nación de Israel y los juicios que ejecutó Dios tanto a los pueblos paganos como a la propia Israel. Pero los últimos 27 capítulos se asemejan o son paralelos a los 27 libros del Nuevo Testamento, que habla de la esperanza del Cristo que venía a rescatar la humanidad. Y es la misma esperanza que Dios le brinda a este pueblo para aquel entonces a través de los últimos capítulos, los últimos 27 capítulos del libro de Isaías. Y ahí en el bosquejo hay una serie de textos donde el libro de Isaías comienza en su capítulo 40 con la predicación o el anuncio de la profecía de Juan el Bautista. De igual manera comienza el Nuevo Testamento y culmina en el capítulo 66 hablando de cielos nuevos y tierra nueva, igual que Apocalipsis. Entonces no queda duda que Isaías es un libro que es una Biblia en miniatura, por decirlo así, insertado en el Antiguo Testamento. Ya hemos colocado o hemos dicho que el profeta en su primera parte habla de la condición de pecado que tenía el pueblo, pero este pueblo iba a ir a cautiverio a causa de su desobediencia.
Y cuando ellos regresaran de ese cautiverio, probablemente no iban a poder ofrecer sacrificio de inmediato porque tenían que reconstruir el templo, tenían que reconstruir los muros, tenían que reconstruir las casas, tenía que estar todo ese aparataje eclesiástico, por decirlo así, espiritual y social, tenía que estar preparado para el sacrificio. Mientras se daba ese sacrificio, hablo del lapso, desde que fueron cautivos hasta que van a tener todo listo. ¿Ellos qué iban a hacer? ¿O qué sabía Dios que iban a hacer ellos? Iban a ofrecer sus sacrificios personales, tales como el ayuno, como el guardar el día de reposo y estas cosas que tal vez ellos pensaban que iban a reemplazar lo que Dios había determinado. Fíjese que donde hemos leído, terminamos leyendo, diciendo que iban a ser reparadores de portillo y restauradores de calzada. Esta es la promesa que hay para aquellos que entienden lo que es el verdadero ayuno. O sea, que esta promesa sigue vigente para usted y para mí en estos tiempos. Esta es la gran verdad del verdadero ayuno. Ahora, ¿qué es ayuno? ¿Qué es un ayuno? Algunos creen y piensan, y mucho, yo también lo he pensado, o lo pensé algún tiempo. Bueno, ayunar es pasar hambre, entonces, como yo voy a ayunar mañana, hoy como bastante en la noche para poder aguantar el hambre de mañana. Y otros, cuando están ayunando, piensan a cuando llegue a la casa y entregue el ayuno, entonces voy a comer bastante para reponer todo aquello que no pude comer en el servicio del ayuno. Lo cierto es que el verdadero ayuno o el ayuno como tal significa el abstenerse de alimentos, escuche bien, abstenerse de alimento por decisión propia, una decisión propia que tomo yo personalmente. También hay el caso de abstenerse de manera comunitaria, cuando un pastor o un líder de un departamento convoca a un ayuno. ¿Por qué viene el tema del ayuno hoy? Simplemente porque la clase del lunes veíamos al rey David ayunando por la vida del niño, el cual Dios le había dicho que iba a morir. Y dije en aquel entonces que el ayuno no puede torcer la voluntad de Dios. El hermano Xavier, recuerdo, decía de que él le quedaba alguna duda porque decía de que sí, que Dios podía echar su voluntad hacia atrás, porque cuando el rey Ezequiel, Dios le dio 15 años más de vida y tal. Ok, eso es una gran verdad, pero en este caso yo me enfatizo en lo que es el ayuno, en que el ayuno no puede torcer la voluntad de Dios. Sinceramente, ¿qué es lo que hace el ayuno en el creyente? ¿Por qué se habla del ayuno en la Biblia? ¿Ayunaría Jesús? ¿Ayunaron los profetas? ¿Ayunaron los hombres de Dios? Pues claro que sí. Es más, cuando nosotros vemos en Marcos capítulo 9 el tema de la transfiguración de Jesús, vemos a 3 hombres con Jesús allí, uno llamado Elías, otro Moisés, quienes ya estaban muertos, pero que aparecieron allí en la escena con Jesús. Estos 3 hombres transfigurados, con cuerpos glorificados, en la historia del registro bíblico, estos 3 hombres fueron los únicos que ayunaron 40 días según los registros bíblicos. Moisés, que representa la ley, Elías, que representa a los profetas, y Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Estos 3 hombres ayunaron 40 días. Y qué interesante, ¿verdad? Que fueron los 3 que están en la transfiguración. Estos 2 junto al Señor Jesús en su transfiguración. Ok, sigue diciendo y seguimos aprendiendo aquí entonces de que el ayunar es abstenerse de ingerir alimentos durante un periodo determinado donde el creyente, escuche bien, procura buscar de Dios. Procura buscar a Dios. Lo que se ha venido enseñando en lo personal, ojo, no estoy diciendo que esta es la verdad absoluta, que lo que yo diga eso está, no, hermano. Aquí lo que yo diga y que esté establecido es porque está en la Biblia, pero si está fuera de la Biblia,
usted también tiene el derecho a tener su filosofía en cuanto a este tema. Lo que se ha enseñado es que con el ayuno, ejemplo, quiero ganarme a mi esposo para el Señor o a mi esposa. Voy a meterme en 2 semanas de ayuno para ganármelo. Ya va. La Biblia dice, creo que es en Primera de Pedro capítulo 3 o Segunda de Pedro capítulo 3, que la esposa que tenga marido no creyente se lo gane sin palabras, sino por su conducta. San Pedro no manda ayunar a las mujeres para ganarse al esposo. No, es que me quiero ganar al mundo, me quiero que se convierta Iván Duque, quiero que se convierta Nicolás Maduro, quiero que se convierta el presidente de Perú. No, no son tus 10 días de ayuno ni mis 20 días de ayuno. La Biblia dice que oremos por todos los que están en eminencia, porque la voluntad de Dios, cito Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento y sean salvos. Entonces, vemos que bíblicamente no hay algo que diga que el ayuno es para conseguir que Dios haga su voluntad conforme a mis deseos o conforme a lo que yo quiero. Les doy un ejemplo. Imagínense que usted está orando por el vecino y dice, voy a hacer 2 semanas de ayuno por el vecino. Y usted oró 2 semanas de ayuno por el vecino y el vecino se convierte. Mucho me temo que podríamos mañana decir nosotros, el vecino se convirtió porque yo hice 14 días de ayuno por él. Y vamos a atribuirle esa gloria que es de Dios al sacrificio que hicimos nuestro. La Biblia dice y establece, Efesios capítulo 2, que esto no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por gracia. Y es a través de la fe, y que la fe es un don de Dios. Aún la fe proviene de Dios. Y que quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Vamos a ver las diferentes formas de ayuno. Las diferentes formas de ayuno. Está el ayuno normal. Lucas capítulo 4, versículo 2. Puede ir 2. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Eso es un ayuno normal, lo que podemos decir un ayuno normal, no comer nada ni tomar agua. El Señor ayunó. Ahora, ayunó el Señor para conseguir la voluntad de Dios. ¿Para qué ayunaría el Señor? Ya vamos a aprender esto a medida que vayamos desarrollando el tema. Eso es lo que es un ayuno normal. O sea, usted puede establecer un ayuno normal. Voy a hacer un ayuno normal, no voy a comer nada, no voy a tomar líquido, X. Está el ayuno absoluto, Hechos 9:9. Hablando del apóstol San Pablo, que en aquel entonces era Saulo de Tarso. Dice la palabra del Señor, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Les pido perdón. El ayuno del Señor Jesús no determina de que no bebió. Más, el ayuno absoluto de Saulo de Tarso sí dice y determina que no comió ni bebió nada. Nada. ¿Por cuántos días? Por 3 días. Por 3 días. Terminado este punto, voy a hacer una aclaratoria aquí. Por 3 días. Ok, me recuerdan por si se me olvida. Está el ayuno parcial. Daniel propone ayunar. Ahora, ¿quería Daniel conocer la voluntad de Dios? Vamos a ver qué pasa aquí, porque estos son textos sabrositos donde podemos nosotros sacar buenas conclusiones, ¿sabe? Porque podríamos decir, sí, pero Dios se le reveló allí y le dijo que iba a pasar esto y lo otro, sí. Pero cuando usted lee el libro de Daniel, en su contexto, Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías. Estaba leyendo el libro de Jeremías. Solamente que Dios le da la confirmación de la voluntad de Dios que estaba establecida en el libro del profeta Jeremías. Ok, cito Daniel capítulo 10, versículo 3. Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. No comió manjar delicado, ni entró bocado de carne
algunos dicen en los contextos que fue un ayuno vegetariano, o sea, que comía vegetales. Cuando usted lee el capítulo 9 del profeta Daniel en adelante, usted se va a dar cuenta que él estaba leyendo el libro de Jeremías, porque es allí donde está la voluntad de Dios plasmada. Si usted y yo queremos buscar la voluntad de Dios, mire, la herramienta número 1 es la palabra de Dios. Esa es la que nos va a revelar la verdadera voluntad de Dios. ¿Por qué se ayunaba en la antigüedad? Voy a aclarar el punto que les dije. Usted sabía, puede investigar esto, que las grandes herejías y las grandes sectas, voy a nombrar dos por decir, y hablo de sectas como aquellas que no tienen como fundamento a Jesucristo. Los testigos de Jeroboam o los testigos de Jehová y la iglesia de los santos de los últimos días, conocida como la iglesia de los mormones. Sus dos fundadores, escuche bien, sus dos fundadores propusieron ayunar más de 40 días. ¿Y qué pasó en el día 40, día 41 de su ayuno de ambos hombres? Se les apareció supuestamente un ángel y les dio una nueva revelación. ¿Por qué? Porque querían buscar con su propio, con su propio cuerpo, o sea, flagelarse. Querían como que decir, bueno, esta revelación la conseguí yo porque yo me metí con el Señor, porque yo hice 40 días de ayuno. Y mire usted, hombres que salieron de la iglesia cristiana, hombres que verdaderamente amaban al Señor. Y mire, terminaron con tremendas herejías y hoy son iglesias grandes o congregaciones o casas donde se reúnen, porque la iglesia somos nosotros, donde tienen muchos adeptos, muchos seguidores y trabajan en ignorancia, haciendo las cosas como no se deben, tal vez de la forma correcta, porque son gente que se levantan temprano, hacen sus visitas, esa es la forma, pero la esencia no la tiene. ¿Por qué? Porque sus fundadores quisieron ayunar más que el Señor. Quisieron ganar revelación por la obra humana, y esto no es por obra humana. Esto es porque al Señor le ha placido revelarnos. Deuteronomio 29:29 es claro que las cosas secretas son de Dios. Y las de nosotros, ¿cuáles son las que están reveladas? ¿Y para qué? Para que las cumplamos. Pero a veces no hemos cumplido las que están reveladas, no las conocemos y queremos indagar las cosas que no vienen al caso, que le pertenecen a Dios. Procuremos nosotros sabiamente buscar siempre la voluntad de Dios a través de la palabra. Hermano, es que estoy enamorado y la persona es inconversa. Hermano, voy a meterme en ayuno. Usted no se tiene que meter en ayuno nada. Usted lo que tiene que leer la Biblia, y la Biblia dice que el yugo desigual Dios no lo acepta porque las tinieblas no tienen comunión con la luz. Hermano, que quiero hacer un negocio con el ladrón de la calle, pero yo le voy a poner mis condiciones. No lo hagas, yugo desigual también. Es un yugo desigual. Entonces la voluntad de Dios no se busca en ayuno, se busca en la palabra. Vamos a ver por qué ayunaban los hombres de la antigüedad. La realidad del ayuno es esta. La realidad del ayuno es esta. Dice que se hacía para afligir el alma y el cuerpo. Era una manera de humillarse ante Dios. Se hacía para humillarse la humanidad. O sea, cuando usted y yo proponemos, esta es la verdadera sustancia del ayuno. Cuando usted y yo proponemos ayunar, es porque sabemos que tenemos que bajarle 2 a la carne y que tenemos que rendirnos delante de Dios. Es una forma de reconocer que necesitamos de Él, que tenemos que humillarnos delante de ese Dios todopoderoso. Vamos a ver qué dice el libro de Esdras, capítulo 8, versículo 21. Dice a la letra: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios. ¿Para qué publicó el ayuno? Para afligirse delante de Dios, para reconocer que necesitaba de Dios, que quería que Dios obrara a su favor. Pero no dijo, publiqué ayuno para que Dios nos salvara de la muerte, publiqué ayuno para que Dios nos diera la victoria, publiqué ayuno.
lo publicó para afligir, o sea, algo personal. Esther, ese libro tan hermoso de Esther, capítulo 4, versículo 3, dice así: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey se decretó, llegaban, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentaciones, cilicios y ceniza eran la cama de muchos. Mire, luto, ayuno, lloro y lamentaciones. Eso habla de duelo. Eso habla de que estaban padeciendo. Y cuando usted y yo padecemos, mire, hermano, nos rendimos siempre ante Dios. Por eso es que Dios permite las enfermedades en nuestros cuerpos muchas veces para que le busquemos. Y el ayuno es una manera, hermano, porque cuando usted y yo ayunamos y nos abstenemos de alimento, este cuerpo que le gusta comer bastante, y nos abstenemos de alimento, cierto que el cuerpo se siente débil, la carne, por decirlo así, usted lo que menos tiene ganas de estar echando broma por allí, usted lo que desea ahí es, bueno, si está metido con el Señor verdaderamente, es desea estar en la presencia de Dios, ser renovado. Y usted cuando hace el verdadero ayuno, que vamos a ver cómo se complementa el verdadero ayuno, usted sale, hermano, no digo que flotando, pero sí sale lleno de Dios, sale con una visión clara cuando se hacen las cosas correctamente. Sigue diciendo aquí, Salmos 35:13. Salmo 35:13. Dice la palabra del Señor a la letra: pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, la carne, afligí con ayuno mi voluntad, afligí con ayuno mis pensamientos, afligí con ayuno mis sentimientos. Estos tres últimos que cité es el componente del alma, los pensamientos, la voluntad, los pensamientos y los sentimientos. ¿Los afligió con qué? Con ayuno. Si usted y yo estamos carnal, sería bueno que nos metiéramos en un buen ayuno con el Señor. Si usted y yo estamos haciendo las cosas que a Dios no le agrada, sería bueno sacar un día para ayunarle al Señor, para afligir nuestra alma. Fíjese que no hemos hallado un texto, y si usted lo haya, bueno, hermano, bienvenido para la corrección nuestra y para aprender yo también, donde diga que se ayunó para otra cosa, sino siempre para afligir el alma, para afligir la persona. Sigue diciendo aquí el mismo Salmo 69:10. Dice la palabra del Señor: lloré afligiendo con ayuno mi alma. Nuevamente, afligiendo con ayuno mi alma. Daniel 6:18. Dice la palabra del Señor, Daniel 6:18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Está hablando de un rey inconverso. Está hablando del rey Darío, que era persa. También ayunó. ¿Pero para qué ayunó? ¿Para que Dios salvara a Daniel del foso de los leones? No, ayunó porque estaba triste. Necesitaba allí el consuelo de Dios. Necesitaba ese hombre, porque ese hombre de alguna manera conocía de Dios a través del testimonio de Daniel. Pero él también ayunó. O sea, se abstuvo, quiso afligir su alma en ese momento por el error que tal vez había cometido, mandando a este hombre o firmando el edicto, firmando el edicto de este hombre para que fuera al foso de los leones por haber orado a otro Dios que no fuera él. Jonás capítulo 3 versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Por qué proclamó el rey de Nínive para todo su pueblo un ayuno? Para demostrar arrepentimiento, para humillarse delante de Dios, no para cambiar la voluntad de Dios, porque lo que cambió la voluntad de Dios para destruir a Nínive en ese momento, porque después fue destruida, fue el arrepentimiento, el cambio, el darle la espalda a lo malo, al pecado. Eso es lo que sazona un buen ayuno, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué dijo Jesús del ayuno? ¿Qué dijo Jesús del ayuno? Ya hemos hablado en el Antiguo Testamento. Vamos a ver en el Nuevo Testamento qué fue lo que el Señor
enseñó acerca del ayuno. Dice el Señor: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, que ellos desnudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Ese es la actitud del que ayuna. No es que usted va a salir de la iglesia: ay, hermano, vengo de un ayuno y bueno, aquí estoy, hermano, o sea, fuerte, pero una bendición. No, hermano, usted no tiene que mostrarle a nadie. En ese ayuno es para Dios. Ahora, si es un ayuno congregacional donde nos reunimos en la iglesia, de igual manera no vas a salir después que te despides de tus hermanos con todo el que te encuentres por allí a poner la carita de que para que la gente sepa que estás ayunando. No, hermano, la actitud verdadera de nuestro demostración de que buscamos a Dios tiene que ser siempre firme, tiene que ser firme. O sea, estamos en victoria. Yo no coincido un cristiano que todo el tiempo esté, bueno, hermano, aquí con luchas y pruebas. Por favor, el Señor dijo que vamos a tener aflicciones, pero que confiáramos que Él ha vencido al mundo. Y San Pablo dice que en Cristo somos más que vencedores. Entonces pienso que podemos nosotros cambiar muchas cosas. Deja claro lo siguiente: debe ser para Dios y no para los hombres. Hay que tener la mejor actitud. La recompensa vendrá de Dios. Las Escrituras nos enseñan que la obediencia está por encima de los muchos sacrificios. Podemos ayunar mucho, pero si somos desobedientes, de nada vale, porque de seguro no estamos afligiendo nuestra alma, de seguro no estamos humillándonos delante de Dios, porque el que se humilla y el que se aflige obedece los mandamientos, los preceptos, la ley, el testimonio de Dios. Primera de Samuel 15:22, Samuel le habla a Saúl y le dice que Dios se complace más en la obediencia que en los muchos sacrificios, tal cual como lo vemos en el capítulo de Isaías que estamos estudiando. De nada vale el ayuno si no tenemos una buena relación con Dios y con el prójimo. Dice Isaías que el ayuno que él escogió, dice, versículo 5 del capítulo 58, el tal ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, o sea, que se humille y que haga cama de silicio y ceniza. Me llamaráis a esto ayuno y día agradable de Jehová. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Hermano, el mejor sacrificio que usted y yo podemos hacer es servirle a nuestros hermanos, servirle a nuestros familiares, servirle a la comunidad. Hacer, hermano, ojo, no estoy diciendo que es por obra, no. La fe tiene que producir obra, no es que la obra nos va a llevar al cielo, no, pero si tenemos fe, esa fe tiene que producir obras. De nada vale que usted se vaya a un ayuno para la iglesia todo el día y que cuando usted venga haya dejado desatendido a sus hijos porque usted estaba en un ayuno buscando a Dios. No, porque Dios no va a pedir cuenta primeramente por la familia. De nada vale que usted vaya a un ayuno y después le toque hacer una cola en el banco y ponerse a pelear en el banco porque alguien se le metió adelante y usted bota el testimonio. De nada vale eso. Entonces, para que ese afligir del alma o esa búsqueda de Dios que necesitamos nosotros, que primeramente por su palabra, tenga validez y sea verdadero ayuno, como dice Isaías, y creo que por allá en Zacarías capítulo 7 también habla del verdadero ayuno, tiene que ir sazonado con una vida de testimonio. Tiene que vivir sazonado con una vida de compasión hacia el prójimo, como cuando el Señor hablaba del buen samaritano. De nada vale que usted ayune mucho si usted y yo somos chismosos. De nada vale que usted y yo ayunemos mucho si usted y yo somos mala paga. De nada vale que usted y yo ayunemos mucho si a usted y a mí nos gustan las cosas del mundo todavía. Lo que tenemos que hacer primero es convertirnos, leer la palabra de Dios, dejar que ella haga el efecto por el cual la envía cada día a nuestras vidas. ¿Estamos llamados a ayunar? Sí, hermano, estamos llamados a ayunar, pero estamos llamados a hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. No, es que voy a ayunar para que se convierta el presidente. Voy a ayunar para que el barrio entero sea evangélico. Mire, hermano, ¿cuántos ayunos se han hecho para que Dios cambie a Venezuela, para que Dios cambie a Colombia? Y todo sigue su rumbo. Habrán iglesias haciendo ayuno para que no llegue el homosexualismo de manera legal. Y eso se está dando, hermano, pero es que escrito está.
que se iban a hacer las señales de los últimos tiempos, pero cuando desconocemos esto, entonces no, hermano, vamos a ayunar para que no aprueben esa ley. Hermano, hay que ayunar. ¿Sabe para qué? Para afligirnos nosotros y mostrarle a nuestros hijos y a nuestros jóvenes de la iglesia y a los jóvenes de la comunidad que el homosexualismo es malo, con testimonio primero y con un buen mensaje de la palabra de Dios. Eso es lo primero que debemos de hacer. Pero ¿cómo le predico yo al vecino si ando peleando con él todo el tiempo? ¿Cómo yo aconsejo a mi hermano si mi hermano sabe que yo tengo mal testimonio? Entonces, el ayuno, hay que hacerlo, sí hay que hacerlo, hermano, pero eso tiene no el complemento, sino su base, y la base es tener una buena relación con Dios y con mi prójimo. Es tener, y que el ayuno, entiéndase que era para afligir, o es para afligir mi humanidad, hablando de la carne, del hombre viejo que se quiere levantar muchas veces, y por eso es que nosotros tenemos que hacer ayuno. Ese debe ser el propósito, no para buscar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está aquí en su palabra. No, que para ver qué va a hacer Dios mañana, como que si Dios fuera pitonicio. No, hermano, no se preocupe por el mañana. Cada día tiene su afán. Eso lo dijo Jesús. Cada día tiene su propio afán. Ahora, ¿por qué se ha malinterpretado el ayuno? Simple, porque hay textos bíblicos que parecen que dijeran que el ayuno es imprescindible para algunas cosas. Por ejemplo, en Marcos 9 había un muchacho endemoniado. Y cuando el Señor liberta a este muchacho, ahí está la cita en la diapositiva, los discípulos le dicen, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y dicen estos hombres, o dice el escritor, que Jesús le respondió aquí, porque este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y yo le explicaba en la clase pasada que la palabra ayuno allí fue agregada. En los escritos originales no aparecía la palabra ayuno. Y que nosotros debemos de entender que nuestras escrituras que tenemos hoy y que nuestras raíces nacen de los reformadores, aquellos hombres que salieron de los monasterios, como fue el caso de Martín Lutero, como fue el caso de Casiodoro de Reina, de Cipriano de Valera, hombres de monasterio, hombres de sacerdotes católicos, y que de alguna manera ellos en su parte humana injertaron cosas en la Biblia. Ojo, o lo que estoy diciendo, no malinterprete. No quiero ahora, ay, no, la Reina Valera no sirve. Mire, le damos gracias a Dios por la Reina Valera, hermano, que a través de ella conocí al Señor y la seguiré usando hasta que Cristo venga. Pero eso sí, estudiando con cuidado lo que se pudo haber añadido, que gracias a la misericordia de Dios no contaminó el mensaje de la salvación, que eso es lo importante. El mensaje de la salvación está intacto en todas las Biblias que usted puede comprar cristianas. Ahí está el mensaje intacto, algunas con errores humanos, errores de oído. Acuérdese que antes no estaban las computadoras, no estaban las máquinas de escribir. Y entonces, ¿cómo se transmitía esto? Un hombre se ponía a dictar y el otro copiaba. Y en eso duraba días, hermanos, días, meses escribiendo. Había un agotamiento, había un cansancio y podían oír mal. Ejemplo, yo siempre me acuerdo de este ejemplo que me dieron a mí en una escuela ministerial. La muela podrida, y el hombre escribió, la mula está parida. No tenían las herramientas que tenemos nosotros hoy. De pronto una copia, fotocopia, y eso va como salió. Pero usted sabe que usted manda un mensaje de boca en boca y llega tosido allá. Este no es el caso de la Biblia. Hablo del caso de algunas palabras que se añadieron. Casiodoro de Reina en el año 1569 saca lo que es la Biblia del oso, conocida como la Biblia del oso. Y allí ya él había injertado la palabra ayuno en este texto. Entonces, los que leemos ese texto decimos, no, hermano, voy a orar y ayunar para que ese demonio se vaya. Mire, hermano, no hay que orar. Y tal vez hay que ayunar para afligirme yo, pero mire, la autoridad la tenemos, y es que la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús te puede expulsar los demonios que sea, en el nombre de Jesús te puede transformar, hermano, las situaciones, pero no es a través del ayuno. Yo le invito a buscar otras versiones, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, traducción lenguaje actual, y va a notar
que en ese texto, Marcos 9:29, no aparece la palabra ayuno. No aparece allí. ¿Qué hace Reina Valera después que se ve de su error pasados los años y que han salido estos escritos que anulan la palabra ayuno allí? Saca la Reina Valera contemporánea y quita la palabra ayuno. Busquen una Reina Valera contemporánea que dice, como está aquí, Jesús le respondió, estos demonios no salen sino con oración. Con oración. Entonces, ¿tenemos que ayunar para nuestros días? Claro que sí. En el Nuevo Testamento, los apóstoles ayunaron. Hechos capítulo 13 dice la Biblia que estando ayunando y ministrando la palabra de Dios, porque hay gente que le gusta ayunar, pero hay gente que no le gusta leer. Hay gente que le gusta ayunar, pero hay gente que no le gusta escudriñar las escrituras. Hay gente que le gusta ayunar, pero no le gusta estar en una clase. Vea usted, estos ayunos le falta la base. La base es la palabra de Dios. La base es la práctica de la misericordia. Esa es la base para que entonces podamos decir, voy a ayunar. Voy a ayunar. ¿Por qué? Porque estoy carnal. ¿Por qué? Porque necesito de Dios. Porque necesito menguar en esta área. Señor, ayúdame. Y podamos nosotros entonces tener un verdadero ayuno, como lo dice Isaías capítulo 58. Ahí está. Hoy necesitamos, todos los tiempos han necesitado, hombres y mujeres, reparadores de portillos y restauradores de caminos. Pero eso no se logra con los sacrificios nada más. Hay que obedecer primero. Hay que obedecer primero para que podamos entonces entrar a un ayuno genuino, a un ayuno que le agrada a Dios. Ayunar, abstenerse de alimentos de manera voluntaria o por acuerdo de la congregación, para que pongamos nosotros, tengo la versión Reina Valera contemporánea, lea la hermana Lorixa, o la hermana que escribió allí, creo que era la hermana Lorixa. Amén, sí fui yo. Dice tal cual como usted lo dijo, dice, Jesús le respondió, estos demonios no salen sino con oración. Sino con oración. Ya Reina Valera ahí, ¿por qué, hermano? Porque en el año 1569 no habían los descubrimientos que hay hoy en día. Acuérdese que se halló un rollo en el Mar Muerto y precisamente lo que más se encontró completo fue el libro de Isaías. Y a partir de allí han venido ocurriendo muchos descubrimientos de pergaminos de la palabra de Dios. Y cuando se ha investigado esos pergaminos, esos documentos, son mucho más antiguos que los que pudo haber usado Casiodoro de Reina y nuestro gran amigo y hermano Cipriano de Valera. Lástima que no los conocí, grandes hombres de Dios, esforzados, hicieron una labor muy hermosa. Y tal. Lo vamos a juzgar porque añadieron una palabra y no, en ninguna manera. Ojalá nosotros hubiéramos tenido el coraje de esos hombres. Pero ellos injertaron allí lo que nosotros llamamos el flagelismo que usan la Iglesia Católica. Ellos se flagelan para poder agradar a Dios. Y la Iglesia cristiana, que desconoce estas verdades, ha adoptado por flagelarse, haciendo ayuno y absteniéndose de cosas que la Biblia no manda que nos abstengamos, porque quieren agradar a Dios de esa manera. A Dios agrada es obedeciendo su palabra. ¿Usted quiere la bendición de Dios? ¿Usted quiere el milagro de Dios en su familia? ¿Usted quiere que Dios haga algo extraordinario? Seamos obedientes a Dios y después ayunamos. Pero no ayune y después que, bueno, si me queda tiempo obedezco a Dios. Si me queda algo por allí, ofrendo a la iglesia, que la iglesia que se caiga. Oye, bueno, el pastor que trabaje, chico. No. Vamos a hacer misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Obediencia le agrada más al Señor que los muchos sacrificios. Esto es lo que tengo de parte de Dios para hablar de lo que es el verdadero ayuno. El verdadero ayuno tiene que tener como base nuestra buena relación con Dios y con el prójimo. Del resto, estamos pasando hambre. Dios te bendiga, amado hermano.